El siguiente relato se llama Pérdida. Toda mi infancia la viví en el estado de Puebla, aquel lleno de historia, cultura y entidades barrocas. Recuerdo que de niña me encantaba saber de la historia, principalmente de la catedral, pues esta guardaba múltiples secretos y curiosidades las cuales en su momento desconocía. Sin duda alguna, con el paso de los años comencé a investigar un poco más del tema, pues uno de mis sueños más grandes era convertirme en una de las mejores historiadoras de la ciudad. Fue entonces cuando ingresé a la preparatoria con muchas dudas. Nos dejaron en el colegio un proyecto el cual se trataba de una investigación profunda acerca de un tema de nuestra elección, así que no lo dudé ni un segundo y decidí hablar de aquella catedral que todo el mundo conocía, admiraba y visitaba. Entusiasmada me dirigí con el cronista más antiguo del lugar, el cual sabía que me daría información valiosa. Al llegar al archivo pude observar a un viejo con detenimiento que el hombre se veía ya cansado, inclusive podría jurar que ya no disfrutaba estar en ese lugar. Fue entonces cuando decidí acercarme. Ahí tenía un aspecto un poco dudoso, pero mi investigación era más importante. Es así que mientras más me acercaba el hombre más levantaba la mirada. Al estar a unos cuantos centímetros de él, comencé a preguntarle acerca de la historia de esa gran catedral. Le pedí que me comentara aquellos datos que muchas personas no sabían, inclusive historias o anécdotas que fueran relevantes para mi investigación. Después de datos históricos, fechas importantes, inclusive personajes famosos que hicieron parte de esa iglesia una maravilla, el rumbo de toda la historia comenzó a cambiar, pues empezó a contarme una anécdota que muy pocas personas sabían y que la mayoría de las que lo habían escuchado no la creían. El hombre me contó una historia sobre su vida, de cuando tan solo era un niño. Le encantaba caminar por las calles de la ciudad, recorrer ciertos museos y lugares llenos de historias, lo cual me recordó a mi infancia, pues teníamos algo en común. Se trataba de la historia de aquellos obispos que quedaron enterrados abajo de esa catedral. Estos padres habían sido mutilados, asesinados y castigados de forma indescriptible, pues cada uno de ellos pagaba un pecado. Fue entonces cuando aquel niño un día, por azares del destino, entró a la catedral a lo más profundo del lugar y pudo observar cómo mutilaban a aquellos padres, cómo los castigaban, ya que estos habían incumplido las reglas que se tenían en ese momento por parte de la iglesia. Fue en una ocasión especial donde me comentó que se escondió bajo una mesa, pues el terror era tan grande que temía por su vida, que quizás en algún momento de su infancia se arrepentía de haber presenciado ese momento, pues el hombre me describía exactamente cómo corría la sangre de aquel padre, al igual que los lamentos y los gritos de ayuda que fueron hermanos, pues este perdió la vida de forma instantánea. Aquella alma de niño no podía entender cómo era posible que en un lugar que muchas personas adoraban se encargaba de castigar a aquellos que cobraban mal, pues se suponía que este lugar debía ayudar y no lastimar. Fue en ese momento cuando aquel infante comenzó a recorrer aquellos túneles más profundos de la iglesia, aquellos pasadizos secretos, los cuales recuerda aún con un olor desagradable, una consistencia vieja, pero principalmente una vibra pesada llena de angustia, gritos y un sinfín de secretos, los cuales no habían sido revelados. Así que con el paso de los años comenzó a conocer un poco más cada rincón de la iglesia, y aunque cada vez era un poco más difícil ingresar a ese lugar, ese hombre sabía perfectamente que nadie lo podía amenazar, pues él había visto, escuchado y observado aquellos momentos tan tenebrosos que cometía la iglesia en ese momento. Por un momento dudé de las palabras de aquel hombre, pues quizá era fácil decirme e inventarme ese tipo de anécdotas. Sin embargo, conforme iba hablando todo tenía sentido, pues en algún momento yo también escuchaba a las personas enterradas debajo de esta iglesia, aquellos obispos más importantes que habían tenido. No obstante, esta tradición era cuando ellos fallecieron por cuestiones naturales o alguna enfermedad, pero aquel hombre me está confesando la verdad de todo ello, pues lo afirmaba. Así que después de una larga conversación no me pude quedar con la incertidumbre de saber si eso era verdad o no. Día por la noche me escondía en uno de los rincones más pequeños de la iglesia y esperé que cerraran, pues estaba dispuesta a investigar toda esta historia y encontrar la verdad de todo. Fue esa noche cuando decidí ir sola. Lo único que recuerdo llevar era mi cámara fotográfica, papel y lápiz. Quería documentar todo lo que podría pasar. En ese momento, muerta de miedo, llegué al lugar y me escondí en lo más profundo. Comencé a buscar aquellos pasadizos del cual el hombre ya me había dado una guía para no perderme y así poder salir viva y sana de aquella iglesia. Comencé mi búsqueda desde ese momento en que apagaron todas las luces. Comenzaban a sonar las campanas de tal forma como si se estuviera llamando a una misa.
aquellas habituales que daban los párrocos por el día, así que mientras caminaba un poco más comenzaba a sentir aquella vibra tan pesada que el hombre me había descrito al inicio. Mi piel se puso chinita y mi miedo crecía cada vez más, pero mi duda era aún más grande, así que decidí bajar por un pasadizo secreto que me había mostrado aquel anciano. Fue un momento determinado donde puedo escuchar unos lamentos los cuales eran tan grandes y tan reales que por un momento pensé que estaban lastimando a alguien. En ese momento, traté de correr, soy una persona de alma débil y sabía que si me quedaba por más tiempo algo malo podría suceder. Pero ya estaba ahí, así que sin importar seguí caminando y fue así como sentí la presencia de una persona, era como si alguien caminara a mi lado pero no miraba nada, de un momento a otro escuchaba susurros pero no percibía ninguna persona. Fue ahí cuando volví a escuchar el sonido de aquellas campanas. Si hubiera sido un día normal las estuviera admirado por completo, pero en este momento sola de madrugada y al lado de todas aquellas siniestras presencias lo único que me causaba ese sonido era temor, quería ir a mi casa a huir de mi realidad. Así que en medio de esa desesperación sentí como alguien se acercaba a mí, de un momento a otro pude analizar esta situación, fue así cuando escuché una voz la cual susurraba mi nombre. De verdad no podía creer esta situación pues nadie en ese lugar me conocía, y peor aún ningún ente físico y vivo se encontraba en ese lugar ni en ese momento. Al momento de voltear pude observar la sombra de un hombre el cual portaba una bata gigante color negro, claramente tenía la pinta de un sacerdote, sin embargo no sabía si este realmente era real o uno de los espectros que habían quedado enterrados y en el olvido de aquellos que estaban vivos. Mientras ese hombre se acercaba más a mí, mi ritmo cardíaco aumentaba al igual que mi miedo de poder salir viva en ese lugar, quizá eso se trataba de una lección, pues no debía haberme metido tan a profundidad en ese tema y en aquellas historias. Por un momento rogué que aquel hombre se pasara derecho y no se acercara a mí, pero todo fue en vano, pues cada vez aquella figura estaba a escasos metros de mí. Un aspecto muy peculiar de aquel ser que en ese momento no sabía si era real, era que arrastraba con dificultad uno de sus pies, eso parecía que estaba lastimado o quizá era cojo. Mientras más se acercaba a mí, podía verlo a detalle, pues sin duda alguna se trataba de una alma en pena, la cual pedía con desesperación ayuda. Es así que traté de guardar la calma, pues si veía mi pánico podría hacer algo contra mí y lo único que deseaba en ese momento era poder salir con vida de ese lugar. A pesar de que me encontraba en lo más profundo del sótano, sentía un frío impresionante, quizás se trataba de las malas vibras que había ahí, pues eran tan fuertes que mi ser interior estaba preparado para ver diversos fenómenos de los cuales muchas veces no creía. Levanté la cara y traté de huir, salí por el mismo lugar en el cual entré, pero para mi sorpresa, realmente me había perdido. Algo extraño estaba pasando en aquel lugar, en otro túnel el cual se encontraba aún más profundo del que yo estaba, escuché muchos lamentos en coro. Traté de guardar la calma pues lo menos que quería era desesperarme, así que tomé todas mis cosas y seguí caminando cada vez más, ya que no quería aceptar que estaba perdida mientras recorría aquellos pasillos. Mientras caminaba podía escuchar diversos ruidos, unos más espeluznantes que otros, principalmente voces adultas las cuales se quejaban y pedían ayuda. No obstante, también logré escuchar voces de recién nacidos, pues hace tiempo me habían contado que también en ese lugar muchas monjas y mujeres dedicadas al servicio de la iglesia habían abortado espontáneamente. Aquella búsqueda histórica pasó de ser una investigación a una pesadilla. En ese momento era encontrar a alguien que me ayudara y me guiara por el camino hacia la salida y poder llegar a mi casa. Mientras más pasaban las horas más miedo tenía, comencé a dejar a un lado por completo el hambre, el sueño y el cansancio y me enfoqué en poder salir de ahí. Han pasado ya varios días, quizás semanas, incluso años y aún no puedo encontrar esta salida, pues de un momento a otro perdí la noción del tiempo, pero principalmente de mi mente, pues en estos momentos realmente no sé quién soy o qué debería estar haciendo y mucho menos saber el que quería ser.